what is occupying? What are you thinking about today? Like right now, what's occupying your mind? What kind of worries or thoughts or what are you thinking? ¿Qué estás pensando hoy día? ¿Cuáles son las cosas que están ocupando espacio en tu cabeza mientras estamos aquí? ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy? ¿En qué piensas? What is it? ¿Qué es? Work. In what sense? Like, unwrap it. Tell me more. Un poquito más. Do you find valued? Do people value you, recognize you? ¿Encuentras valor en tu trabajo? ¿Sientes que te reconocen? Thank you. Anybody else? What's occupying? What are you worried about? Okay. In what sense? Entonces, Martín está preocupado por la educación de su niño, de mantenerlo. Ahora mismo están trabajando con tutores para mantenerlo al nivel necesario para que pueda seguir a compás con todos los demás. What's causing are they struggling to keep up? So, le está haciendo dificultoso estar como al tanto de todas sus materias. And what is causing it? ¿Y qué crees que lo está causando? Mhm. Mhm. Uh-huh. Or it affects financially, besides concerns, financially as well. So, a pesar de las preocupaciones, eso también trae una preocupación financiera por el costo, porque los seguros médicos no cubren este tipo de Yeah. cosas. Wow. There's a combination here, right? There's a combination of factors here. Hay un factor aquí igual. The finances, right? Las finanzas, Provision, provisiones, the desire to grow, el deseo de crecer, both spiritually and also like the English
Why? Entonces, So, espiritualmente crecer y también en aprendizaje de inglés. and the need for the balance, because if you don't have provision, you cannot go to school. Entonces, la You necesidad de un cannot. balance, porque si no tienes provisiones, entonces, ¿cómo vas a pagar la escuela? Entonces, Anybody else? What's occupying your mind? en mi mente hay, y usted sabe, pastor el pastor conoce algunas de estas cosas. So, estoy en proceso de mudarme, que sí es algo bueno, mejor sitio y todo eso, pero va a ser más costoso de donde estoy ahora, pero estaré más cómodo. No me preocupa tanto necesariamente las finanzas, sino que tengo a mi hermano menor viviendo conmigo un tiempo ahora, y aunque él es mayor de edad, tiene 21 años, como quiera me siento a un nivel como de responsabilidad, un poquito de supervisar y ver que esté bien. No lo puedo dejar como hacia lo suelto, tengo que estar ahí por si cualquier cosa. Entonces, aunque él no esté como que me necesita, sí es algo que toma un poco de espacio en mi cabeza. Y a la vez, en gran parte, el ministerio acá, el que ya sea la adoración, las cosas que hacen falta, aún viendo las cosas buenas, me preocupa el estado de cómo estamos, y lo presento en oración al Señor, como cuál es la dirección, Padre, qué áreas debemos de cambiar, en qué áreas debemos de implementar ciertas cosas. Y el cambio es para mí como podar un árbol, de que a veces no tiene sentido cuando le estés cortando ciertas ramas, porque sientes que estás matando el árbol, pero en verdad estás podando para que pueda crecer aún más fuerte. Mi abuela me enseñó a hacer eso con los rosales en mi país cuando era pequeño. A veces cortaba flores y yo decía, ¿por qué, mamá? Y decía, ya verás al tiempo. Pero ese tiempo de esperar en Dios y ver qué es lo que está haciendo, me preocupa, hermanos, me preocupa saber que hay muchas personas que conozco, que sé que deberían de estar en este lugar, pero no en un sentido deberías estar, sino que sé que su corazón lo necesita. Y me preocupa al no saber si están buscando a Dios, ya sea aquí o en otra congregación, siempre estén buscando, pero esa incertidumbre está ocupando bastante espacio en mi cabeza. Y a la misma vez, Señor, ¿cómo puedo? O sea, no puedo estar en todos lados, no puedo tener un trabajo tiempo completo y dedicar todo el otro tiempo que resta aquí, porque no tengo entonces orden en mi vida, en mis cosas personales, en mi salud y así sucesivamente. So, un poco de reguero organizado en mi cabeza. Wow. Wow. All right. Keep talking. Podemos seguir hablando. Sí. Carlos. Son muchas las preocupaciones que yo tengo, ¿no? Pero una de ellas que me tiene preocupado, de verdad. Ayer me enteré de un problema de un hijo. Lamentablemente no quiere entender, no ha habido la oportunidad de hablar y de traer acá, pero no sé, que no le importa ya, por último,
Gracias, Carlos. ¿Qué más? Ujú. Ajá. Ujú. 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 Does this happen? Do you get this? Uh, you have a she has a desire. Do Este, you get this? tienes este deseo. Este deseo es algo Are permanente. you being able to get it, or you're struggling to get it? Es algo que con lo cual estás todavía como luchando a alcanzar o ya sientes que estás en ese proceso. Ujú. Ujú. Okay. So it's more like the process Yeah. of what keeps occupying her mind is that thought. I, The state I of think I mind. got that, but what I also see the anguish. She's not worried about the circumstance, but she's troubled because she hasn't learned or achieved to be able to fully. Yeah. So, el pastor lo que dice que está entendiendo el punto que está haciendo hermana Norris, pero que lo que siente en parte es como que también eso viene con no necesariamente una preocupación, pero en parte la angustia del deseo
de que todos puedan como de estar en compás y entender esto. It's a different situation, but it's also the longing for. I wish So es como I una situación were there already. diferente, pero hay una añoranza por esto. I know if I continue to ask, more of you will share. Sé Okay. que si continúo preguntando, más de ustedes compartirían. And you might not remember, but last Sunday, right, we spoke about a woman. You guys remember? So, no sé si usted recuerda lo que estaban acá en este lugar. La semana pasada hablamos de una mujer. What do you remember from last week? ¿Qué recuerda usted de la semana pasada? No, not last week. What was it? It was a woman. She wanted Había una mujer que quería sanidad para su hija. if you're not here last week, that's what we said, right? Eso fue lo de la semana It was a pasada. woman. Había una mujer, She was not a Jewish woman, no era judía, and she felt that she did not deserve it, y ella sentía que no merecía, but Jesus was there, pero Jesús estaba ahí. and she had one big problem, a big challenge, Ella right? tenía una dificultad grande, un problema grande, And it was her daughter y era su hija that was demon que possessed. estaba poseída por demonios. It's way more than just being sick. Más que estar enferma, Okay? So what did she do? entonces, ¿qué hizo? Did she? Okay, but did she ask, Ella Oh. preguntó or she cried out? o lloró ante él. What did she do? ¿Qué hizo? Yeah, she Clamó. cried out. I have no place else to go. No tengo ningún otro lugar donde puedo ir con esto. Do you know why I'm saying this? ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Because we all struggle, right? Porque todos tenemos preocupaciones And y sometimes dificultades. we keep ourselves calm, cool, collected, Y right? muchas veces con esas preocupaciones nos mantenemos como calmados y But tranquilos. if I'm understanding the Bible, Pero si estoy entendiendo la palabra who Jesus is, y quién Jesús es, I believe he's saying to us, he's giving us examples. creo que Jesús nos está dando ejemplos en la Biblia Cry out. a que lloremos ante Él. And when do we stop? ¿Y cuándo paramos? When? ¿Cuándo? When he answers. Cuando haya una respuesta de su parte. It's not a problem, I mean, that we cry out. No es un problema el llorar ante Dios. And he said, I'm with you. Y Él dijo que Él está con And, nosotros. and the Bible says that he knows all things. Y la Biblia dice que Él sabe todas las He knows cosas. our feelings. Que Él conoce nuestros He sentimientos. knows what it is to be hurt. Y Él sabe lo que se siente He ser knows herido. what it is to be rejected. Y Jesús conoce lo que es ser resentido y rechazado. When Carlos was talking about his son, Cuando Carlos está hablando de su hijo, I was thinking, estaba pensando, we are God's creation, right? somos la creación de Dios, ¿verdad? And billions of us turn our backs on him. Y hay billones de nosotros que doblamos We nuestra don't espalda listen. hacia Jesús. No escuchamos. So you think if Carlos cries out to God, So, pensamos si Carlos está clamándole al Señor that his son is not listening, y su hijo no está escuchando, do you think that God understands it? ¿crees que Dios lo entiende? When he hears about the children and the struggles, Cuando Él escucha de los niños, de sus hijos y los problemas, or the not being valued at work, o de no ser dado el valor merecido en el or trabajo, at church, o en la iglesia, or in the family, o en la familia, anywhere, en cualquier lugar, does he understand it? ¿crees que Jesús lo entiende? I say absolutely yes, Yo right? digo que absolutamente que sí. When Norris was talking about like what she's feeling, No, la hermana Norris está hablando de lo que sentía. I was thinking of the Apostle Paul Estaba pensando en el apóstol Pablo, in Romans 7 en Romanos 7, when he says, cuando él dice, my mind, I know what I need to do, cuando dice, mi mente dice, yo sé lo que tengo que hacer, but what I see in me, pero lo que veo en mí, I don't do what I know I need to do. no hago lo que debo de hacer. So that's that struggle. So, ahí está esa It dificultad. doesn't make us less or more of God's children. No nos hace más o menos hijos de Dios. So I have concerns too, Yo tengo preocupaciones and también. a lot of they're similar.
Y muchas son similares. We a lo just que change the if it is this or that, but it's the same. This the same thing. están dentro del mismo concepto de lo que han But escuchado. even like as I was coming here up front, Y aún mientras venía hacia aquí hacia adelante, and my heart is heavy. mi corazón está I was pesado. feeling to myself, Y yo estaba pensando a sí mismo. I don't know what each one is thinking, Yo no sé qué está pensando cada persona en este but I lugar. know where you're struggling. Pero sé que estamos pasando And dificultades. when we come before God Y cuando nos presentamos and ante we Dios worship, y adoramos we sit at His feet. nos postramos a sus pies, It's okay to take time está bien tomar tiempo to cry out para llorar ante Dios and pray. y orar And then says, Lord, I'm not going to leave y decir, Señor, no me voy a ir until I hear from you. hasta que escuche de ti. Do you follow what I'm saying? ¿Está entendiendo lo So que I want to digo? invite I want to invite us today Quiero invitarnos hoy to acá really like believe a que verdaderamente that creamos Jesus is present. de que Jesús está presente And we might say I don't deserve, y podamos decir que no lo or I might say whatever the case. o cualquier But cosa. I believe that He's asking me and you this morning. Pero creo que Jesús nos pregunta hoy, esta mañana, a usted y a mí, That's enough teaching. ¿es suficiente enseñanza? There's enough information. ¿Hay suficiente información? Just experience me now. Experimenta a mí hoy, siénteme a mí hoy, Openly. Just abiertamente. cry to me. Llora, clama ante mí. Pour your heart. Derrama tu corazón. That woman last week, Esa mujer de que leímos la she semana went to pasada Jesus, right? fue a Jesús, And ¿verdad? did she say, Jesus, come to the office. Jesús le dijo, ven a la oficina. I want to talk just to you and me. Voy a hablar solo usted y yo. Is that what she did? Que eso fue lo que hizo ella. When did she cry out? Cuando lloró ante el Señor. Everybody was there. Todos estaban ahí. But I think she believed Pienso que ella creía, it's more important es más importante to open my heart to Jesus abrir mi corazón a than Dios to be worried about what the other people are going to think about me. que estar preocupado de lo que los más pensarán. Make sense? So if that's okay, So, si eso está bien, I know it's okay with the Lord. sé que está bien con el I Señor. want to invite you to cry out. Quiero que podamos levantarnos says, y Jesus, clamar a Jesús hoy día. I'm out. It doesn't mean that you less mature, No quiere decir que usted tiene menos madurez, you have less faith, que tiene menos fe or anything like that. o nada por el estilo. All he means is, Todo lo que quiere decir esto es, I'm hurting. Señor, estoy dolido. I have someone that I care for that's hurting, Tengo a alguien con una and necesidad I que know le duele. you are powerful. Y sé que eres poderoso. If I don't deserve it, Si no lo merezco, your grace is bigger than my deserving. tu gracia es más grande que lo And que you pueda want merecer. to come and minister my life. Y sé que quieres ministrar y cambiar mi vida. Can we do that? Podemos hacer eso hoy. So instead of me reading the scriptures and trying to So- teach something new, So, en vez de tratar de enseñarte algo nuevo hoy, that we just pour our hearts que podamos derramar nuestro out corazón. loud, and then we will wait with one another. We will pray out loud, Y oraremos el uno con el otro. and we're gonna wait one for the other. Y vamos a estar el uno por el otro. Can we do that? Podemos hacer eso All hoy. right. So one after the other, just el like uno you tras told el me. otro. Tell Jesus now, and tell him, listen, I'm not leaving until I hear from you. Y no me iré hasta que escuche de ti, Señor, hoy. Amen. Amén. All right. So whoever wants to begin, even if you didn't say anything, So puedes, aún si no dijiste nada, si quieres comenzar you en can ese present lugar something donde to him now. estás. And don't worry about me or anybody else. No te preocupes de mí o de cualquier persona. Start praying. Empieza a orar.